Mire, vámonos al Zócalo, a la Ciudad de México, en donde, recordará usted, se están haciendo obras de rehabilitación. Justamente durante estas se encontró una estructura que data de 1843. ¿Qué es y qué se hará con ella? Sepámoslo. La plataforma circular encontrada en la Plaza de la Constitución con los trabajos de remodelación que realiza la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México será protegida con estructura de cantera y piedra, con malla geotextil para posteriormente rellenar con tepetate. Así lo ha recomendado el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahorita estamos ya en la protección de estos elementos arquitectónicos, protegido con un geotextil y compactado de manera manual con tepetate. Esa es la manera de protegerlo y de aislarlo, porque evidentemente la obra moderna de este nuevo piso va a continuar. Se trata de una estructura que data de 1843 y que da origen al Zócalo de aquella época, en donde se planeaba colocar la columna del Ángel de la Independencia. Sin embargo, señala el arqueólogo del INAH, el proyecto no logró consolidarse y quedó solo la base de la estructura. La importancia y el orgullo, pues, de haberlo descubierto. Había mención de este elemento en las obras de la línea 8 que se pretendió construir. Sin embargo, por la característica de obra, es hoy que podemos liberarlo en su totalidad, en lo que queda, ¿no? Y yo creo que es algo representativo a nivel tanto nacional como internacional. La Secretaría de Obras capitalina ha señalado que esta renovación de la Plaza de la Constitución seguirá en colaboración con el INAH para garantizar la protección de la zona. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.